los bendiga a todos mis hermanos y amigos. Un gusto y un privilegio más poder estar con todos ustedes acá presentes y todos aquellos que nos escuchan a través de los medios electrónicos en sus casas. Dios nos bendiga. Vamos a dar inicio a una reflexión más para saber de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio abriendo nuestras escrituras para ver nuestro alimento, nuestra porción de este día. Pero no lo haremos sin antes pedirle la autorización a nuestro Padre Celestial, que sea Él guiándonos, que sea Él dándonos el entendimiento necesario para poder comprender su santa voluntad. Oremos todos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, nos dirigimos a ti, mi Dios, en este momento, dándote las gracias, mi Señor, por un día más de vida. Dándote las gracias, mi Señor, porque una vez más nos permite reunirnos para poder alabar, bendecir y santificar tu nombre, mi Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy siempre, Señor, nos ayudas. Nos tienes, Señor, protegidos. Y ahora, mi Dios, te pedimos y te suplicamos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu dándonos de tu palabra, Señor. Esa palabra bendita que nos ayuda a salir adelante, Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permítenos entenderla. Todo esto, mi Señor, te lo pido y te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En este momento estaremos reflexionando la palabra del Señor y los invito a que abran sus Biblias y busquen en el Evangelio de San Marcos. Estaremos reflexionando en el Evangelio de San Marcos. La primera reflexión que haremos está referida en el capítulo 5 de San Marcos, del versículo 21 al 43. Les digo la cita bíblica para que ustedes puedan tener referencia de lo que voy a mencionar a continuación. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo pasó en una barca a otra orilla y se reunió con una gran cantidad de personas. Y llegó a él uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y le rogaba a nuestro Señor Jesucristo que fuera a su casa porque tenía a su hija enferma. El Señor aceptó y se fue junto con él y con una multitud. Pero ¿qué pasó en el momento? Alguien se le acercó a él y tocó su ropa. Y él lo sintió. Y le preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Entonces sus discípulos extrañados le dicen, Señor, ¿cómo te vamos a decir quién te ha tocado? Mira cuánta gente nos está rodeando. Pero él sabía que alguien lo había tocado y se quedó buscando a esa persona que lo había tocado. ¿Quién fue ese? Una mujer, hermanos. Una mujer que había estado enferma por 12 años. Esta mujer, cuando se dio cuenta que nuestro Señor iba a pasar, dijo, si solo tocara el borde de su manto, seré salva, seré sana. Una mujer que pasó 12 años sufriendo por esa enfermedad. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro Señor la miró y le dijo, mujer, le dijo, no temas, tu fe te ha salvado, porque la mujer en ese momento quedó salva. A todo esto, Jairo, desesperado, porque quería llegar a ver a su hija, y se estaba tardando, llegan unas personas y le dicen a Jairo que ya no moleste más a nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo escucha y le dice a Jairo,
Pero esto está escrito en el versículo 36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y ya ustedes saben lo que sigue, cómo termina esta reflexión. Ahora quiero que veamos una más. En el mismo Evangelio de San Marcos, si nos adelantamos al versículo 9, esto está escrito desde el capítulo 9, del versículo 14 al 23. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Ustedes pueden leerlo, hermano, a partir del 14. Dice que toda la gente lo miraba y se asombraba y corrían a él y lo saludaban. Cuando él llegó donde estaban los discípulos, una gran multitud, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Entonces uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que les toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Qué dijo mi maestro, el Señor Jesucristo? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y en el versículo 23, 22 dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le dijo Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ustedes pueden seguir leyendo para que sepan en qué terminó. En esta tarde, noche, mis hermanos y amigos, yo quiero que hablemos de esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos decía cuando estuvo acá. Creer. La palabra creer es tan fácil decirla, pero tiene un significado muy intenso. Uno de los tantos dones o privilegios que nuestro Dios nos ha dado a toda la creación es esa capacidad, la capacidad de creer. Si nosotros lo usamos correctamente, vamos a vivir bien. Seremos capaces de vencer cualquier obstáculo que se nos venga. Y lo principal de todo es que si creemos en Dios y si creemos en su palabra, no hay nada ni nadie que nos pueda confundir o nos pueda derrotar. Si creemos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, creemos de verdad, nada ni nadie nos va a derrotar. Si me acompañan al libro de los Hebreos, en su capítulo 11, libro de los Hebreos, en su capítulo 11, en su versículo 6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso, hermanos y amigos, es bien importante a la hora de buscar de nuestro Dios. Muchos de nosotros pensamos y creemos que solo con decir que creemos en Dios es suficiente. Y no nos damos cuenta a veces, hermanos, amigos, que si nosotros de verdad creyéramos en Dios, como lo decimos, si nosotros en realidad creyéramos en nuestro Padre Celestial, no le pondríamos atención a otras cosas, como por ejemplo al dinero. ¿Por qué? Porque estaríamos confiados en el Señor. No nos pondríamos alegres o satisfechos porque tenemos capacidades intelectuales y nos creemos que porque tenemos esas capacidades ya la hicimos.
Otra cosa que podría ser, si nosotros creyéramos en nuestro Dios Todopoderoso, nosotros pondríamos a nuestro Santo Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas, nunca en segundo lugar, como a veces mal acostumbramos a hacer, y desgraciadamente ponemos a nuestra familia en primer lugar, desgraciadamente ponemos a nuestros trabajos en primer lugar. Eso no es creer en Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo capítulo de Hebreos 11, si ustedes leen el versículo 24, se van a dar cuenta. Ustedes saben la historia de Moisés. Dice en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa es la verdadera fe. Eso es creer en Dios. Un verdadero creyente, mis hermanos y amigos, no es solo el que habla y dice, oh sí, hay un ser superior que es el que nos da lo que le pedimos. No es así, mis hermanos. Uno tiene que estar en continua comunicación con Él desde el momento que uno lo conoce, desde el momento que uno dijo, voy a entregar mi vida a seguir a mi Señor Jesucristo. Voy a entregar mi vida a seguir sus pasos. Y eso lo hacemos por amor a Él, no por obligación. A veces cometemos el error de querer obedecer al Señor por obligación. Eso no es creer en Dios y en su palabra. Nosotros tenemos que creer en Dios, buscarlo y hacer su voluntad por amor, no por obligación. Porque así es como se manifiesta el amor de Dios en nosotros. No por necesidades, no porque si estoy con Dios todo me va a ir bien y voy a ser bendecido. Hay que mostrar amor al Señor para que podamos ser parte de Él. Veo en la Escritura que dice, si me acompañan al Evangelio de Mateo, en su capítulo 12, cuando mi Señor Jesucristo estaba acá con nosotros. Dice Mateo en su capítulo 12, leamos desde el 46, cuando habla de la madre y los hermanos de Jesús. Dice la palabra, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gloria a Dios. Las palabras claras que nuestro Señor Jesucristo lo vino a decir acá, palabras que no necesitan estudio, hermanos. Desde el momento que nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios, desde el momento que nosotros hemos sido bendecidos con la misericordia de nuestro Dios, esto tiene que nacer de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y saber que si queremos ser parte de nuestro Dios Todopoderoso, lo tenemos que amar. Pero importante, creer en Él y en su palabra. Pero creer de verdad, no creer a medias. Porque para creer en nuestro Dios tenemos que tener una plena confianza en Él, no a medias. Tenemos que creer en Dios y estar en continua comunicación con Él, no solamente en momentos que nos encontramos, por ejemplo, reunidos con hermanos en Cristo, es en todo momento.
Tenemos que entender que nuestras vidas están a su disposición, por lo cual debemos aceptar todo lo que sea la voluntad de Él. Porque lo que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito y lo tenemos que aceptar, dándole siempre gloria y honra a Él y solo a Él. Esas son las partes que a veces, mis hermanos y amigos, se nos olvidan. Por ello voy a la carrera a veces. Decimos simplemente, creo en Dios, creo en las palabras de mi Señor Jesucristo, pero no actuamos de esa manera. Por eso los invito ahora a que lean la palabra de nuevo. Los invito ahora a que estén en comunicación con nuestro Dios Todopoderoso y le pidan a Él, si necesitan todavía, ese poquito de sabiduría que para muchos no es necesaria, pero sí es muy necesaria que el Señor nos permita entender estas pequeñas palabras. Cuando yo veo, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, si me quieren acompañar en el libro de Primera de Pedro, dice la palabra del Señor, en su capítulo 1, versículos 13 al 16. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos y amigos, nosotros tenemos que desechar nuestro pasado. Nosotros tenemos que enterrar lo que fuimos y ser un hombre nuevo, una mujer nueva, de verdad, creyendo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, viviendo como Él vivió, siguiendo sus pasos. Debemos, mis hermanos y amigos, creer verdaderamente en Dios y no solamente por apariencias. Tenemos que tomar un compromiso con nosotros mismos, cambiando nuestra forma de vivir. No esperemos, mis hermanos y amigos, que sea Dios el que haga todo en nosotros. Tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que luchar, amigos, con nuestra propia carne para eliminar todas esas malas acciones y malos hábitos que tuvimos antes que tuvimos la misericordia de nuestro Señor. Y ahora que lo hemos conocido, debemos de procurar ser santos como lo es Él. Es bien fácil, hermanos, decirlo, pero créanmelo que es difícil. La carne es algo bien difícil de dominar. Pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino acá, igual que nosotros, en carne, y Él pudo y nos enseñó cómo hacerlo. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de hacer, hermanos y amigos? Seguir de sus enseñanzas, creerle a Él y solamente a Él. Pienso yo en mi vida personal que cuando yo tomé la decisión de cambiar, cuando yo tomé la decisión de escuchar de la palabra de mi Dios y hacerla parte de mi vida, el día
hermoso que mi Señor me permitió leer de su palabra y esa palabra entrara en mi ser, en mi espíritu. Pasaron 3 cosas las cuales yo mismo las defino así. Primero, sentí arrepentimiento de la persona que yo era. Sentí arrepentimiento de lo malo que yo hacía. Segundo, y casi junto, porque todo va junto, creí en el Señor de verdad. No como lo que creía desde niño, que me llevaban a la iglesia y siempre a cantar al Señor y decir que creía en el Señor, pero era nada más superficial. El Señor tuvo la misericordia conmigo y me dio la oportunidad de sentir y de creerle. Y lo otro, mis hermanos, y quiero compartir, y que todos lo debemos de hacer, es que si nosotros creemos en el Señor, si nosotros nos arrepentimos en el Señor para tener una nueva vida, nosotros tenemos que obedecerle. Si no hay arrepentimiento genuino, si no creemos genuinamente en la palabra de Dios y si no le obedecemos, estamos haciendo las cosas superficialmente. Estamos perdiendo nuestro tiempo, mis hermanos y amigos. Y el tiempo se acaba. Solo el Señor sabe el día y la hora. Pero a mí los tiempos me dicen que ese tiempo se acerca. Yo sé que el día de hoy llego a mi casa y me acuesto y me duermo. No sé si mañana voy a despertar. No nos creamos que tenemos el tiempo a nuestro favor. El tiempo es hoy, hermano. El tiempo es hoy, mi amigo. Busque de mi Dios. Busque de mi Señor Jesucristo. Créale en primer lugar. Arrepiéntase si tiene, porque todos pecamos, hermanos. Si tiene algo de lo que se avergüenza en su vida, arrepiéntase y no lo haga más. Y lo principal, obedezca la voluntad de nuestro Dios. Si usted hace eso, es el comienzo de una vida, tal vez no feliz con el mundo, porque el mundo lo va a detestar. El gran acusador lo va a seguir atacando, pero usted va a tener el paso y las bases principales: creer de verdad en Dios, obedecerlo y estar arrepentido de lo que hizo, genuinamente. Todo entre usted y Dios, sin apariencias. Quiero terminar, mis hermanos y amigos, leyendo en el libro de Romanos unas palabras que escribió el apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo 1, versículos 16 y 17, escribió el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por eso quise, hermanos, esta tarde-noche que habláramos un poco y reflexionáramos un poco de la palabra creer. Creamos de verdad y las cosas cambiarán. Les pido, mis hermanos, que se pongan de pie. Haremos una oración para darle gracias al Señor y pedirle, como siempre, que nos ayude a entender de su palabra. Que si esta palabra es para alguno de nosotros, que la comprendamos y si tenemos algo que corregir, lo corrijamos, porque el tiempo se acaba. Si usted, mi amigo, escucha esta palabra y siente que puede ser
de bendición para usted o alguno de sus amigos, compártala, porque el Señor nos demanda que prediquemos su palabra para todo aquel que no la ha escuchado, que la pueda escuchar. Oremos todos, mis hermanos. Amado Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de poder leer de tu santa palabra, Señor. Te pido, Señor, en esta noche, mi Dios, que por favor, mi Señor, nos ayudes si todavía tenemos ese tipo de situaciones en las cuales no comprendemos que debemos de creerte a ti fielmente, mi Dios, porque tu palabra es la verdad. Señor, te pido y te suplico por la vida de todos tus hijos acá reunidos. Te pido, Señor, que nos sigas confortando como hasta ahora, Señor. Que nos sigas, Señor, dando la oportunidad de seguir leyendo de tu palabra cada día. Que nos liberes del maligno, Señor, de tanto ataque, Señor, del enemigo. Y si es necesario que nos pasemos, mi Dios, te pido fuerza, Señor. Te pido, Señor, que nos reconfortes en el momento de la angustia, para que después, Señor, salgamos victoriosos y tengamos gloria y honra solo a ti, Padre Celestial. En esta noche, mi Señor, te pido por la vida, Señor, del hijo de nuestra hermana Melina, que se encuentra, Señor, pasando un momento delicado. Te pido que seas tú, mi Señor, derramando sanidad sobre él, Señor. También te pido, mi Dios, por la vida de todos mis hermanos acá reunidos, que le siga dando, Señor, ese amor para buscarte, Señor, ese amor para servirte. Te pido, mi Señor, también que derrame bendiciones sobre este hogar, mi Dios amado, que siempre está dispuesto, mi Señor, para que podamos dar tu palabra para todo aquel que la quiera escuchar. Bendícelo, Señor, grandemente. Te pido bendiciones, Señor, para tu pueblo Israel, siempre confortándolo, cuidándolo, Señor, como la niña de tus ojos. Gracias, Padre amado, por permitirnos reunirnos, alabarte y bendecirte, mi Señor. Sabemos que hasta el día de hoy, tú, Señor, siempre derramas de esa fidelidad con todos tus hijos. Es, Señor, un privilegio poderte servir, mi Dios amado. Gracias, Señor. Te agradecemos todas estas bendiciones dadas en este año, Señor. Y sabemos que el tiempo para ti, mi Señor, es diferente a como nosotros lo vemos. Por eso cada día decimos, bendito sea nuestro Dios. Y eso será, Señor, hasta el día que estemos en tu presencia. Todas las peticiones, Señor, pedidas en este momento, te las hago, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos, mis hermanos. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Les deseamos unas buenas noches, unos buenos días desde el lugar donde nos sintonicen. Dios nos bendiga.